Pues ya estamos en Malaguistas TV con una nueva charlita, un nuevo episodio de nuestro queridísimo Charlando Tranquilamente que vamos a estar haciendo con el Leandro. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Pues aquí estamos en un nuevo charlando, felices por poder estar hablando contigo y la verdad es que, bueno, esperemos que te vaya bien la temporada y que sea un buen año, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntame sobre ti, que quizás hay gente que no te conoce muy bien, pues háblales de quién es Leandro. Bueno, a ver, para los que me conocen no hace falta explicarles mucho, pero para los que no me conozcan, pues nada, jugador del Sestao River, primera federación, una larga trayectoria, ya llevo muchos años aquí, esta es mi sexta temporada y nada, el que quiera ver un poco, pues que se ponga un partidito del River y disfrute un poco pues con el juego del Sestao. Cuéntanos cómo son tus inicios en el fútbol, cómo arranca todo este periplo para llegar a donde estás ahora mismo. Pues yo empiezo en la cantera del Racing, en categorías inferiores, llego a debutar con el primer equipo, hago una buena temporada, luego me compra el Atlético Madrid, estoy en el equipo filial y luego ya pues después de hacerlo bastante bien en el equipo filial, pero bueno, sufro un descenso a tercera división, de segunda B a tercera. Me marcho al Sestao, donde estoy 2 años, después pues eso, dando vueltas por ahí por el fútbol hasta volver al Sestao, sí que paso por el Leyo, el Arenas, la Balompédica Linense, el Villanovense, la Gimnástica de Torlavega y nada, pues ahora otra vez recalé en el Sestao, una segunda etapa y aquí estoy, ya llevo 3 años ya con contento y nada, en casa con la familia, muy a gusto y haciendo las cosas bien. ¿Se parece el Sestao actual que tenemos en Primera Federación al primer Sestao donde tú llegaste en esa temporada 15-16? Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando aquello la categoría era distinta, la segunda B aquella no tenía nada que ver con la Primera Federación que es ahora. Yo en cuanto a ritmos, nivel, tanto de entrenadores, de jugadores, de estadios, de mejoras... pues todo yo creo que se ha mejorado bastante, ha evolucionado mucho desde aquella temporada, ya han pasado pues, 9 años yo creo, 10 años y sí que pues ha cambiado mucho, el fútbol ha cambiado mucho, cuando aquello era pues mucho más fútbol directo, ahora se juega mucho más por abajo, también pues aquellos buenos años de la selección española pues yo creo que han afectado también en un buen aspecto al fútbol español y ahora el fútbol español pues está en este momento que ya te digo, no tiene nada que ver la Primera Federación con la antigua segunda vez. ¿Cuál crees tú que es la primera diferencia que puedes ver que sea visible? ¿La profesionalidad de la categoría? ¿Quizás la calidad de los campos más estado mencionando? No sé, el nivel, lo que es el fútbol, lo que son los jugadores. ¿Tú lo ves que es muchísimo más superior a aquella segunda B de la que, claro, uno tenía miedo de entrar porque, claro, ahora ha cambiado el formato, tenemos que son 2 grupos, que los líderes suben, pero quizás para los equipos que entran en el pozo, en esa antigua segunda B, quedas primero y a lo mejor no subes. Es que era una barbaridad. ¿Cómo notas tú ese cambio? Sí, lo que dices tú, a ver, el nivel de jugadores sí que es verdad que cambia. Ahora mismo hay 40 equipos, antes había, en la última temporada en segunda vez, creo recordar que había 100. Pues quieras que no, pues la elección de jugadores para 40 equipos siempre vas a tener que elegir a los mejores sobre 40, no sobre 100. Pues ya con eso ya te define pues que un poco el tercer escalón del fútbol nacional pues ha evolucionado en el sentido a poder captar solo para 40 equipos ese tipo de jugador, se mejora el futbolista y luego pues la federación ha metido dinero en la categoría y ha mejorado en todos los sentidos, tanto retransmisiones por televisión, antes cuando aquello, el tercer escalón, segunda vez, no salíamos por la tele en ningún sitio, ahora pues hay un canal en el que se nos puede ver todos los partidos, es todo, es un global de cosas, las ayudas a los clubes, en cuanto al dinero metido en la competición, un poco todo, yo creo que un poco todo ha hecho que pues la competición se haga un poquitín más grande. Pues la verdad es que sobre todo aquí en Málaga lo hemos visto porque como hemos tenido la temporada en el barro, que hemos subido y tal, pero que esa temporada la hemos vivido en la Primera Federación y hemos vivido que realmente la segunda división, claro, es que vienes de la liga como estamos ahora, que tiene todas las cositas, toda la tele, todos los jugadores que la gran mayoría tienen un muy buen nivel para Primera División y llegas a Primera Red, pero he de decir que yo contemplaba ya antes la Primera Federación con equipos, es el caso
no sé, Deportivo de La Coruña, Córdoba Club de Fútbol, todos estos tipos de equipos lo hemos estado echando un vistazo y he de decir que las condiciones que tienen desde que se implanta la primera federación son muchísimo más buenas. Este año jugaste, si no me equivoco, en Riazor, ¿no? Jugaste de inicio. Y Riazor es un campo, ¿no?, que tiene una fama buena de ser un público que aprieta y además que tiene unas condiciones impecables para poder jugar en las máximas categorías. Para el Sestao, sacar un puntito de ahí, porque creo que fue 1-1, ¿no, Leandro? Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo fue para vosotros la sensación? Fue un gran punto realmente, ¿no? Sí, a ver, al final es un campo que se te queda marcado también un poco porque es un campo especial, como tú dices, es un equipo que ha jugado en Europa hace pues no muchos años y que en España ha estado entre los de arriba, entre los que han liderado la categoría de primera división unos cuantos años en el Super Depor. Tiene algo especial, sí que es verdad, nosotros también tuvimos pues la fortuna, llámalo como quieras, de que nos adelantamos en el marcador y hemos podido vivir como la afición les apretaba y después sí que es verdad que cuando ellos hacen el gol cambia todo, o sea, la afición se enchufa, nosotros hemos ido bastante cuesta arriba porque, ya te digo, entre que ellos estaban luchando por el liderato y que consiguen hacer un gol, la afición se viene arriba, pues también pues nosotros nos defendimos con nuestras armas, sacamos un empate y luego lo que te vuelvo a decir, volvimos a vivir cuando acaba el partido como la afición les pitaba, o sea, es que al final en un año en el que ascienden sí que han tenido momentos malos, todo el mundo los tiene, no es fácil, es que no es fácil ascender, ni incluso el Depor o el Málaga, que eran los dos gallos de la categoría de los dos grupos, han pasado momentos difíciles, porque no es fácil ascender ni de primera federación a segunda división, ni de segunda división a primera división, las categorías están ahí, es complicado porque los equipos rivales te lo ponen muy difícil y en estos casos se ha visto que tanto vosotros el Málaga como el Depor pues han sido años complicados en los que no es fácil subir y hay que pasar esos baches que no son fáciles, ya te digo que no son fáciles. Son difíciles sobre todo porque equipos como Málaga y Deportivo, quizás por el nombre, por el escudo, por la afición y todo lo que representan, realmente están obligados a ganar la gran mayoría de partidos. Para la gente que quizás vive un poco la categoría con distinta ignorancia. Pero ya te digo yo que cuando ves partidos de la primera ref, y además, Leandro, tú lo tienes que saber bien porque participas en ella, sabes que cada partido es un mundo y que es tan complicado ganar en esta categoría que tiene un mérito inmenso cuando consigues los 3 puntos de la jornada o incluso consigues sumar, en este partido, por ejemplo, que hemos estado hablando nosotros de este Depor 1 Sestao 1, que por ejemplo sumáis un punto en un campo tan complicado que es digno de destacar porque en Riazor no es capaz de sumar cualquiera. Después decirte que, claro, tú llegas al Sestao, ¿no?, en la segunda federación. Vosotros subís a primera ref y en primera ref lográis hacer una muy buena temporada para un recién ascendido. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave esta temporada para que el Sestao, en vez de estar luchando por algo lógico para un recién ascendido, que quizás parte con un poco de desventaja con los rivales, sea quizás mirar un poco de mitad de tabla para arriba? ¿Cuál crees tú que ha sido ese condicionante que ha marcado la diferencia? Pues nosotros, si no llegamos a hacer una primera vuelta tan mala como la que hicimos, sí que es verdad que hubiésemos estado mucho más arriba, porque la segunda vuelta hicimos números de playoff, en números desde que comienza la segunda vuelta hasta que termina la segunda vuelta no sé si éramos cuartos, pero la primera vuelta nos lastró mucho porque fuimos creo que el penúltimo equipo, o el antepenúltimo equipo que peor números hizo en la primera vuelta. Entonces, no sé si fueron 16 puntos nada más los que hicimos en la primera vuelta, no creo recordar, que tampoco, esto te lo digo ya de memoria, sí, que hay veces que la memoria nos falla, pero la verdad es eso, que la primera vuelta se nos hizo muy difícil, pero sí que es verdad que el vestuario, que yo creo que es ante la pregunta que tú me has hecho la mejor respuesta que te puedo dar, ante el vestuario, nosotros hicimos una piña. O sea, el vestuario es lo que nos ha dado. O sea, yo creo que sin ese vestuario, sin ese tipo de jugadores, ese compromiso en el día a día, entrenando en el día a día, es que ibas a ver cualquier entrenamiento era espectacular, todos los jugadores se merecían jugar, desde el primero hasta el número 24. Yo creo que esa competencia, ese nivel de exigencia en los entrenamientos, ese apoyar al compañero cuando lo está pasando mal, los momentos difíciles en los que hay jugadores que se caen, que luego vuelven a entrar, todo el mundo ha jugado, yo creo que eso es difícil de llevar y esa unión en la plantilla yo creo que es lo que nos ha dado quedar tan arriba. Por eso pues para el Sestao, que somos un club humilde, dentro de lo que cabe, pues tenemos una afición que es muy buena, que yo la clasifico de las mejores de la categoría y no tengo pelos en la lengua porque
Yo he vivido aquí situaciones en tercera división que estábamos penúltimos en descenso, perdíamos 3-0 en casa y nos aplaudían al finalizar el partido después de quemar una traca. Entonces son cosas que se te quedan marcado y por eso es por lo que yo les defino así. Pero es que aquí en el Sestao no cabe otra que lo que te estoy diciendo. Correr, apretar, lo innegociable es lo principal. Y eso el grupo lo pilló, pero lo pillamos tarde. Sí que es verdad que toda una primera vuelta la tiramos, como quien dice, a la basura. Hicimos una pelota con la primera vuelta, la tiramos. Y esa pelota, volver a recogerla, volver a abrirla y tal, costó un poco. Pero en el momento en el que el equipo consiguió eso, ser una piña, ir todos a una y saber disfrutar de lo que es Sestao, hacer esa unión con la afición, en todo eso, que es lo que tenemos o creemos que tenemos que hacer este año otra vez, pues lo que nos dio ese 11º puesto. Es que quizás Las Llanas haya sido un pilar fundamental para poder hacer los buenos números que hicisteis en la segunda vuelta. Yo creo que es lo que marca la diferencia, tener un campo en el que cuando la afición aprieta, cuando la afición decide que el equipo está en las malas y va a ser ese jugador 12, es que es muy complicado que el rival pueda contrarrestarlo, porque además es un campo, ¿no?, que es muy acogedor, que además la gente hace de ese estadio más que un estadio una propia caldera, y es muy complicado sacar de allí los puntos. Jugasteis también la Copa del Rey, ¿no? Tuvisteis jugando, si no me equivoco, jugasteis, hablo ya de memoria porque estaba mirando un poco más lo del Sestao, Gimnástica Segoviana, que ganasteis, y después en casa, sí me acuerdo, que lo jugasteis contra el Real Club Celta de Vigo y que os quedasteis muy cerquita de poder hacer la machada. La primera división evidentemente tiene un nivel ya considerable, y sobre todo el Real Club Celta, que es el equipo gallego por excelencia ahora actualmente en primera división. ¿Cómo recibisteis vosotros a un Primera en Las Llanas? ¿Cómo fue para vosotros y para la afición poder tener esta oportunidad? Y además, ¿cómo encarasteis un partido en el cual os quedáis muy cerca, como digo, de hacer la machada? A ver, para el Sestao la Copa del Rey se vive mucho. O sea, esa es la definición. Yo creo que hay equipos como Sestao, hay, yo qué sé, que decirte, Unionistas ahora, equipos de primera federación en los que la Copa del Rey se vive y se siente, y yo aquí en Sestao, en las últimas 4 temporadas he vivido 3 eliminatorias contra un Primera División en Copa del Rey. Fueron 2 contra el Athletic de Bilbao, que nos ganaron, y la del Celta de Vigo, que es la que más cerca hemos estado de pasar, porque sí que es verdad que yo creo que nos merecimos algo más, que es la que tú estás comentando, la de este año. Y sí, a ver, el ambiente es especial, como tú dices, Las Llanas es que es como un campo inglés, la gente está muy cerca, aprieta mucho, cuando, como tú bien dices, notan que el equipo te necesita, ellos aprietan. Es especial, es un campo coqueto, especial, fútbol inglés. Cuando quieras venir a verlo, ya sabes que estás invitado. Ojalá. Mucho. Espero que nos traigas suerte, el equipo gane, eso sí que es importante, que vengas y que ganemos. La verdad que sobre todo atrae mucho un proyecto como el Sestao, que viene desde la humildad, que viene desde la segunda federación, y que gracias al buen hacer que habéis tenido estáis otra temporada en primera federación, que realmente es una categoría que está, yo lo llamo siempre que es una categoría, aunque no lo sea oficialmente, a mí me parece que está muy cerca de la profesionalidad, porque además eso te das cuenta no cuando lo ves desde fuera, cuando tienes un equipo como el Málaga, que ha jugado en primera federación, ves el nivel de jugadores, de equipos, de las entidades, y te das cuenta que el nivel de la primera federación no tiene nada que envidiarle, quizás a lo mejor, no sé, la tele y eso, pero no tiene mucho que envidiar a la segunda división, porque ya os digo que hay un nivel, que hay unos equipos que tienen mucha tela que cortar y que además tienen muchos recursos y que además tienen también buenas plantillas y futbolistas que, por ejemplo, el Racing de Ferrol, ¿no?, tenía a jugadores que gracias a ello ha mantenido la base. Y en la base del año pasado ha podido quedar, si no me equivoco, 10º en la tabla, en la Liga Hypermotion. Es que ya estamos viendo cómo la primera ref tiene un nivel que en jugadores, en plantillas, es muy semejante realmente a segunda división en muchos conceptos, y que quizás si mantienes la base de primera federación, antes con la segunda B, quizás a lo mejor te ibas al hoyo, pero ahora si mantienes base de primera federación, incluso puedes aspirar a quedar a mitad de tabla. Ha subido mucho el nivel también de los jugadores, ¿no? Sí, a ver, en cuanto a categorías, yo creo que sí que es verdad que de segunda federación a primera federación hay un salto bastante grande. Sí. En cuanto a todo, infraestructuras, estadios, los futbolistas incluso, sí que es verdad pues que hay bastante salto. Yo sí que he notado bastante salto
yo venía de la Balona de Primera Federación, firmé por el Sestao porque era un sitio en el que había estado a gusto y quise volver, aún habiendo hecho un buen año en la baloncesto linense, pero el estar en casa y poder disfrutar de las llanas y el proyecto que me vendieron o que yo vi, porque ellos me dijeron que era un proyecto ascenso 100%, pues yo me lo creí tanto que vine al Sestao. Conseguimos ascender y lo que te digo, volví a ver el cambio que volví a ver de la Balona cuando me bajé a Segunda Federación. Cuando volví a ascender a Primera Federación con el Sestao, volví a vivirlo, ese salto. Pero sí que es verdad que yo la segunda división la veo mucho, la Liga de Promotion, porque tengo muchos amigos que juegan ahí y veo muchos partidos, y que noto, incluso cuando hemos jugado partidos amistosos en pretemporada o lo que sea, no noto ese cambio que hay de Segunda Federación a Primera Federación como tú dices. Así que noto que hay tan buenos jugadores en Primera Federación que incluso lo que tú dices, en el Ferrol el año pasado o en el Amorebieta compite casi la totalidad de la plantilla, aunque luego bajan. En el Racing, cuando sube, el año que sube, también mantienen casi todo el bloque, con 4 pinceladas. Son muchos los detalles, o sea, muchos los equipos que tienen esa continuidad de plantilla sí que lo hacen bien. Entonces eso quiere decir que yo creo que de Segunda Federación, si mantienes tanto bloque como lo han hecho, sería más complicado que lo que hacen, por ejemplo, estos equipos como el Ferrol. Está claro, yo creo que sobre todo la Segunda Federación y la Primera Ref es lo que dices tú, porque es como el nivel de infraestructuras, el nivel de todo, el nivel de las entidades, pero es verdad que de Primera Ref a Segunda División, es que por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Han ascendido Castellón, Deportivo, Málaga y Córdoba, que son 4 equipos que tienen experiencia de sobra en el fútbol profesional. Entonces quizás esa diferencia no la notan tanto y si mantienen sus bases, pues se queda bien a gusto. Pero ya para cerrar el tema, ya os digo que es un nivel que evidentemente varía en lo que se mueve por alrededor, pero que no varía mucho en general en lo que es deportivamente. Y sobre el linense, es verdad que estuviste en la Balompédica. ¿Y qué experiencia te llevaste de allí? Porque claro, la Balompédica linense es un equipo bastante importante para entender el fútbol de estas categorías a nivel de Andalucía y también de España. Sí, muy bien. Allí fue un año que la verdad estuve muy contento y muy a gusto, guardo un recuerdo de amigos espectacular. Las circunstancias hizo que no me quedara allí, pero me gustaría volver allí si algún día tengo la posibilidad, porque la vida me sorprendió mucho para bien, porque sí que es verdad que yo pensaba que aquello no iba a ser tan bueno como me lo pintaron. Y luego, en cuanto al club, ha mejorado muchísimo. El estadio que tienen ahora, el estadio nuevo, es espectacular. Es una locura, ¿eh? Es una locura cómo lo han reformado en 2 días ese estadio. Ese estadio hace nada no existía y ahora es un estadio preciosísimo, ¿eh? Ahora en pretemporada están jugando equipos, no sé si esta tarde tenían un partido, el Betis o el Cádiz, Betis-Cádiz o Betis... De hecho, Leandro, nosotros jugamos el sábado allí, vamos, el sábado de esta semana que estamos grabando, se está jugando el Málaga-Córdoba, para que veas que ese campo tiene movimiento, que ya se nota que está hecho, ¿eh? ¡Qué locura! Sí, en el año nuestro estaban echando todo abajo, sí que es verdad que la federación nos puso pegas en muchos partidos que jugamos por la tarde por el tema de los focos, nos pusieron los focos, ya empezaron a derruir el estadio, jugamos muchas partes sin una parte, luego después la otra, y ahora ya está terminado entero. Y yo he visto, no estaba ahí todavía en persona porque no he podido estar, pero en fotos lo ves y vídeos y demás, y es espectacular, es que es un campo espectacular ahora mismo. Pues la verdad que sí, a ver si la Balona es capaz de volver a primera ref, que mínimo se lo merece, estar en una categoría como la Primera Ref, porque ya os digo que tiene una bonita historia y además esos Algeciras, Balompédica, estaba guay, esos derbis, estaban chulos porque hay pique, es fútbol auténtico, ¿eh? Sí, eso la verdad es que un orgullo poder haber vivido los 2 derbis, porque es especial, o sea, allí se vive de una manera distinta, las aficiones muy bien, tanto en el nuevo Mirador como en el Estadio de la Línea, los partidos tienen un ambiente especial y hay que vivirlo, hay que estar allí para vivirlo, para poder comprenderlo, eso sí que es verdad. Pues Leandro, quiero que le mandes un mensaje a la afición del Sestao River de cara a esta temporada que os aproxima, que dentro de nada ya empezáis, ya estáis vuelta al ruedo como se diría, y a ver qué tal os va, mándale un mensajito para que te escuchen. Bueno, pues nada, ellos ya saben que nosotros vamos a dar el máximo este año. Esta es una temporada otra vez ilusionante, les necesitamos más que nunca. Vosotros sabéis que para nosotros sois el pilar fundamental, el pilar que mueve el equipo. El año pasado volvisteis a hacerlo como lo hacéis siempre y nada, este año esperemos hacerlo igual o mejor y ya nos veremos en el campo.
Pues abrazo a todo el equipo del Sestao, a toda la plantilla, a ti también, Leandro, que tengáis muchísima suerte esta temporada, que vaya todo bien en una temporada de Primera Federación que promete ser apasionante hasta el minuto final del último partido, y que las llanas marque la diferencia y podáis conseguir el objetivo que dentro del vestuario os propongáis. Un abrazo, Leandro, y ya sabes que estás más invitado a volver cuando desees, ¿vale? Vale, muchas gracias, un abrazo, tío.